amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la alegría del amor en esta edición especial que vamos a dedicar un día más a la exhortación apostólica Amoris Laetitia que nos regalaba hace un año el Papa Francisco. Hoy, para profundizar en el capítulo número 8 que lleva como título Acompañar, discernir e integrar en la fragilidad. Si recuerdan, tal y como hemos venido anunciando y contándoles en distintos momentos en Canal Diocesano de Televisión, desde hace unos años la Delegación de Familia y Vida puso en marcha una pastoral que se denomina Pastoral con Divorciados y Mujeres Separadas, en la que están al frente nuestros invitados de hoy. Les presento al equipo responsable de este ámbito de la pastoral familiar. En primer lugar, al sacerdote don Josué García, que está con nosotros. Josué, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Y el matrimonio formado por Mercedes Muelas y Jesús Manuel Díaz Rincón. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas. Bien, gracias. Bueno, no es la primera vez que hablamos de este ámbito de la pastoral. Recuerdo que hace como 2 temporadas también estabais los tres, porque era una pastoral como que nacía en ese momento, pastoral con divorciados. Y bueno, pues tenemos que añadir también y mujeres separadas, ¿verdad que sí? Luego profundizaremos un poquito más en este tema, ¿no? Pero vamos a ocuparnos de este capítulo, el capítulo 8 de esta exhortación apostólica, un capítulo que a medida que avanzamos en la lectura, vamos descubriendo que el Papa lo que hace es hablarnos de cómo debe ser el acompañamiento, cómo debe ser ese discernimiento y cómo debemos integrar a estas personas en nuestras comunidades, ¿no? Empezamos por el acompañamiento. Desde vuestra experiencia en este ámbito de la pastoral, Mercedes, Jesús Manuel, ¿cómo debe ser este acompañamiento? ¿Cómo debe ser esta acogida? ¿Todos son acogidos? A ver, contadnos. Sí, bien. Una de las claves precisamente de la exhortación es el tema del acompañamiento, aunque lógicamente aquí nos vamos a reducir a lo que es el capítulo 8, pero el Papa plantea el acompañamiento, un acompañamiento general, no solo para los casos difíciles o complicados o frágiles, como él mismo dice en la exhortación, sino para todos los matrimonios. Es decir, en principio, la lógica del acompañamiento es para todas las familias, para todos los matrimonios. Lógicamente necesitan más cuidado las personas que están en una especial situación de fragilidad o de debilidad. Entonces, en principio, el acompañamiento se plantea como una cercanía de la Iglesia Madre a los hijos que tienen unas necesidades especiales, y como tal acompañamiento, y tal y como plantea también la exhortación, parte siempre de un primer momento de la acogida, y planteando lo que es el acompañamiento como un proceso a lo largo del tiempo. También insiste el Papa en otros aspectos de abrir procesos. Esto sería un proceso que se abre, un camino que se inicia, no para dar soluciones concretas de forma inmediata, sino para precisamente acompañar y caminar junto con estas personas. ¿Y todos son acogidos? Lógicamente, en principio, insisto, una de las claves también, y es como la Iglesia es madre, no se puede rechazar a ninguna persona. También dice el Papa, porque era una de las conclusiones de las respuestas sinodales, que no siempre la Iglesia ha estado en condiciones de acoger a estas personas, que a veces las personas que se acercaban sentían lejanía o incluso rechazo. Bueno, es algo que tenemos que intentar solventar y que en nuestra diócesis, pues ese es el camino que hemos iniciado, lógicamente. Con esta pastoral, ¿no? Pastoral con divorciados y mujeres separadas. Don Josué, el Papa habla de que estas personas no están excomulgadas. Pues sí, y además el Papa lo habla por 2 veces. En ese capítulo aparece muy claro, ¿no? Estas personas no están excomulgadas, su condición de bautizados no desaparece, está presente, son miembros de la Iglesia, y la comunión en la Iglesia no se debilita, dice el Papa, porque estas personas están en la Iglesia, ¿no? Y por lo tanto hay que tener esto muy, muy presente, esa expresión que algunas veces se ha escuchado hay que quitarla porque hablar de excomunión es hablar de una pena canónica, y aquí no lo hay, ¿no? La comunidad los necesita, son parte de la comunidad, su condición de bautizados está ahí presente y por lo tanto son hijos de la Iglesia. ¿Y qué acompañamiento ofrece nuestra diócesis en estos casos? Bueno, como tú has comentado antes, muy bien, Conchi, pues esto empezó hace unos años, concretamente a finales del año 2012, quiero recordar, el delegado de Familia y Vida habló con nosotros
y nos dijo que, pues, que don Braulio estaba pensando en iniciar esta pastoral y que si podíamos nosotros colaborar en ella, ¿no? Y justamente coincidió que luego en enero, que fueron las primeras jornadas de pastoral, pues vino el obispo de Toulon, Monseñor Rey, vino el delegado de pastoral familiar de esa diócesis, Sí. y también vino el encargado de la diócesis, Sergei era, estaba encargado de los divorciados en la diócesis de Toulon, ¿no? Y fue como lo primero que, o yo personalmente, lo primero que oímos, contacto, ¿no? el primer contacto que tuvimos con esto, ¿no? Que fue además precioso. Yo recuerdo unas palabras de esta persona que estaba encargada de la pastoral con divorciados, que él hablaba de que la oración era siempre fuente de alegría. Nos explicaron también cómo lo llevaban ellos, ¿no? Que siempre empezaban con oración, las reuniones, que era una pastoral de la alegría, de la oración y de la paciencia, explicaron ellos. Y así lo comenzamos nosotros igual también en la diócesis. Lo que pasa es que luego, casi al principio nos dimos cuenta, empezó a añadirse al grupo una serie de mujeres que estaban separadas o divorciadas, pero que no se habían vuelto a casar. Y entonces nos dimos cuenta de que no se podían tratar los mismos temas. Sí que se podían tratar. Necesitan otra atención. Claro, pero es distinto, es una otra problemática forma, distinta, es una problemática distinta. Entonces, pues, y no problemática, sino que a cada uno le interesan una serie de temas distintos. Eran, como dice Mercedes, situaciones distintas y hay que dar respuestas Sí. distintas, ¿no? Por eso vimos necesario, llegado ya ese momento, a saber separar los grupos. Y rebautizaros, ¿no? Pastoral con divorciados y mujeres separadas. Y entonces nació el grupo de Santa Teresa, de mujeres separadas, y si Dios quiere, también empezará el de hombres separados este mes de mayo. Que de hecho, el que más auge tiene, porque así lo ha querido Dios, y estas son las circunstancias, al menos de nuestra diócesis, es precisamente el grupo de mujeres separadas, porque el primer grupo que se inició con divorciados vueltos a casar, pues ha estado un poquito más flojo. A lo mejor es que las situaciones o las necesidades son diferentes de estas personas y tampoco reclaman tanto o piden tanto como parece ser que en los medios a veces se plantea. Nuestra experiencia es que el tirón, por decirlo así, ha sido con las mujeres precisamente separadas que no dejan de aumentar el grupo. No deja de aumentar el grupo y no cesa vuestra actividad con ellas. Quiero decir que es un grupo como muy dinámico, ¿no? Sí. Siempre vemos mujeres, noticias por de favor, salidas que se lo pasan fenomenal. Yo creo que hasta producen cierta envidia, entre luego comillas. contaremos algunas experiencias. Sí, luego contaremos algunas experiencias también. Sí. Bueno, pues es el acompañamiento que encontramos en este ámbito de la pastoral, ¿no? Y sí, ya vamos de lleno a las experiencias, ¿no? ¿Algún ejemplo de acogida de esta primera parte en la que se centra el Papa o centra este capítulo 8 de Amoris Laetitia, que tiene que ver con una acogida real y concreta? Yo quería decir que no solo acogemos nosotros, entre ellas también se acogen, que es muy bonito. Sí, entre ellas se acogen. Porque ellas son también iglesia y ellas se acogen, se escuchan, hacen comunión entre ellas. Nosotros, por supuesto, presentamos el rostro de la Iglesia porque nos ha puesto el obispo y, bueno, pues estamos ahí, por supuesto, pero esa acogida también la hacen ellas, el mismo grupo, ¿verdad? Yo estoy convencido, de hecho, viendo un poco cómo funciona, aunque es mi mujer la que está un poco más al tanto y más encima y más en contacto con todas ellas, que si no hubiera un grupo entre ellas, de que estuvieran más cercanas y con esas ganas de acompañar y de ayudar, porque ellas mismas viven esa experiencia, es decir, nosotros hacemos, digamos, lo que podemos y estamos ahí representando a la Iglesia, pero esa experiencia la tienen, esa experiencia de dolor y de separación las tienen las que lo han pasado, que son precisamente las que mejor pueden acoger y acompañar. Claro. Precisamente. Y luego ellas también tienen iniciativas, ¿verdad? Nosotros las acompañamos, pero proponen... Sí, tienen iniciativa. Entonces sí, que es un grupo dinámico, entusiasta y con mucha ilusión. Ruidoso. Pero vamos a ver, por favor. Bueno, Mercedes, a ver, háblanos de alguna acogida real y concreta. Bueno, pues yo tengo que decir que es un grupo, esto que decía de ruidoso y demás, ¿no? Es un grupo con muchas actividades, muchas salidas, ¿no? También lúdicas, muchos encuentros con ellas y demás, ¿no?
pero a mí un sacerdote me ha reconocido que donde mejor se encuentra es en este grupo, o sea, cuando visita a estas mujeres, porque aprende mucho y porque le sirve mucho. Un sacerdote me ha llegado a reconocer eso, o sea que debe Sí, ser aprenden mucho, son muy enriquecedoras. Pues mira, bueno, hemos tenido muchísimas experiencias, pero como estamos hablando de acogida, quizá más amplio, en el sentido de la Iglesia más amplio, pues por ejemplo con las mujeres separadas estuvimos en Fátima, con la Delegación de Familia y Vida, el encuentro de familias, pues también vinieron algunas de ellas con sus hijos, y la verdad es que se enriqueció mucho, son familia, con sus hijos son familia también, ¿no? Y entonces pues ellas también, o sea, y luego para ellas eso fue un momento también muy importante porque ellas se sintieron pues uno más de la Iglesia. Hay que ver también que son situaciones a lo mejor de mucho sufrimiento, de las que estamos hablando. Por ejemplo, alguna de ellas incluso se alejó un poco de la Iglesia en el momento de su separación, no porque ella estuviera alejada de Dios, sino porque hay como cierta confusión y pensaba que a lo mejor por estar separada o por estar divorciada, pues no podía participar tanto en la Iglesia. Se autoexcluye. Sí, entonces también hay en ese sentido, pues son momentos difíciles de sufrimiento. Entonces ellas que fueron, pues son las niñas mimadas de la diócesis, son las niñas mimadas. Pues en Fátima la verdad es que disfrutaron mucho y disfrutamos mucho todos con ellas también, ¿sí? Con los separados, con los divorciados vueltos a casar también, como comentaba Jesús Manuel, son menos constantes, pero como también son muy poquitos, pues nos fuimos a Madrid con una experiencia que hay también allí del movimiento Sostat y también vimos divorciados vueltos a casar, que también para nosotros eso fue importante porque vimos como otra visión también. Nosotros tenemos muy poquitos y allí pues por ejemplo yo nunca había visto o nunca había oído divorciados que vivieran como hermanos. Entonces todo esto pues se manifestó allí en la visita que hicimos a Madrid y también fue muy enriquecedor para ellos y para nosotros. Sí, nos sirvió para dar luz un poco al grupo, sí, por dónde teníamos que tirar y sobre todo aprovechar esa experiencia, como dice Mercedes, que ya venían teniendo de tiempo atrás este grupo. Bueno, el Papa habla de acoger, discernir e integrar. Hemos hablado de la acogida, del acompañamiento que se realiza a través de esta pastoral con divorciados y mujeres separadas en nuestra diócesis. Vamos con el discernimiento, porque entiendo que todo vale, todas las situaciones son iguales. A ver. En ese sentido, el discernimiento, como comentábamos el otro día con Josué, probablemente sea una de las palabras que más emplea el Papa Francisco. De hecho, a lo largo de toda la exhortación aparece en repetidas ocasiones y concretamente en este capítulo 8 es una palabra que permanentemente está saliendo, el tema de discernir, y hace referencia concretamente porque el que quiera encontrar cuestiones diferentes a lo que es la doctrina anterior en Amor y Leticia es un error de interpretación. Es decir, lo que hace primeramente el Papa cuando habla de discernimiento es recurrir a una cita de Juan Pablo II en Familiares Consorcio, que permanentemente está en la exhortación como documento clave, igual que Humanae Vitae, igual que otros documentos. Es decir, esa tendencia o esa impresión que puede salir en los medios de que a partir de aquí se hace borrón y cuenta nueva, eso no es cierto. Una interpretación honesta, eso no se puede decir. Concretamente, el discernimiento, el punto clave es el número 84 de Juan Pablo II, de Familiares Consorcio, en el que habla ciertamente que hay que discernir las diferentes situaciones que se plantean en estas vivencias, pero sin dar soluciones diferentes en casos distintos. Es decir, son divorciados vueltos a casar y la consecuencia pastoral es lo que se plantea en Familiares Consorcio, pero ciertamente no es lo mismo unas situaciones que otras, porque unos pueden haber sido culpables de la ruptura y otros, en muchos casos, el hombre o la mujer, en general a veces la mujer, pueden ser las víctimas de esa situación. Por eso se insiste mucho en que hay que discernir bien las situaciones, que es evidentemente una tarea fundamentalmente pastoral, pero siempre también acompañados por familias. Lo que dice Jesús Manuel es cierto, es un discernimiento eclesial, dentro del que es lo que no hay ruptura, hay continuidad. El Papa cita varias veces a Familiares Consorcio, la exhortación de Juan Pablo II en el año 81, y quizás lo que el Papa está recordando es que tiene que hacer un discernimiento dentro de la Iglesia, siendo fieles al magisterio
y a la tradición de la Iglesia. Por eso recoge lo que ya estaba ahí en el magisterio de la Iglesia. Incluso si hubiera alguna cuestión que a lo mejor al leer el capítulo 8, pues ciertamente pueden surgirte algunas cuestiones. Es que entonces, si hay alguna cosa ambigua o alguna cosa dudosa o interpretable, siempre hay que hacerlo en función de la doctrina de la Iglesia, que hasta este momento, hasta el día de hoy, la fecha que es, no se ha modificado ni un ápice. Otra cosa es que el Papa nos llame a esa conversión pastoral, a ser imaginativos, a cambiar estructuras, a no acostumbrarnos a lo de siempre. Ahí tenemos, lógicamente, un reto en todas las iglesias, en nuestra iglesia diocesana. En esa tarea que decimos, que hemos hablado muy en general del acompañamiento, acompañar, no acompaña a cualquiera. Tenemos que enseñar a gente a acompañar, porque no es coger y pues venga, damos un paseo, no, es un proceso largo, paciente, y que no sirve cualquiera, sino necesita un proceso de formación. Eso sí que es muy novedoso en la exhortación. Todo ese cambio pastoral a la que estamos llamados como iglesia, que quiere dar respuesta a esas situaciones difíciles de periferias que se nos plantean. Y también es muy bonito. Te interrumpo, Josué. No. También es muy bonito, o me gusta a mí mucho en el capítulo 8, y bueno, y en general en toda la exhortación, las continuas alusiones que hace a los padres sinodales. Siempre está aludiendo el Papa a documentos, como buscando la comunión en la Iglesia, me ha gustado mucho el detalle ese de siempre las alusiones, siempre en un contexto. A veces cuando leemos el capítulo 8 es que parece que solo te has leído el capítulo 8. Ahí va y está dentro... Sí, el peligro de leer solo el capítulo 8. Es un contexto, es un libro. Y el riesgo que han corrido muchos. Claro, ¿no? eso es, que hay que leer... Es un libro, entonces te lees todo el... Hay que leer los 7 primeros y el 9º que queda. Hemos hablado de la educación de los hijos, hemos hablado de la es una pastoral familiar, y el Papa habla de la importancia de discernir también cuando son novios. Muy importante, para que luego no haya fracasos. Y es toda una obra sobre el amor. El amor es que de hecho cuando plantea dos cuestiones, que es que no quiero que se me pase cuando habláis precisamente de leer el capítulo 8 un poco fuera de contexto. De hecho, el Papa al principio, reconociendo que el documento es muy amplio, dice, bueno, pues yo os animo a la lectura, pues no de un tirón, no dice el Papa, dice, según en función, pues leéis una parte, otra parte, en este caso no sería correcto, pues ahora voy a leer las situaciones difíciles y voy a leer, si no se lee el capítulo 8 a la luz, sobre todo del capítulo 4 y del capítulo 5, habrá muchas cosas que no se entienden. Es un peligro hacer una lectura marginal. Efectivamente, si te lo lees solo eso... Eso en este caso, a lo mejor otros aspectos de educación o del amor bien, pero en este caso no se podría leer así la exhortación, este capítulo. Y siguiendo un poco sobre el discernimiento del que hablábamos antes, ¿qué principios debemos tener en cuenta o presente para realizar este discernimiento? Pues sobre todo, como aparece de forma muy repetida también la exhortación, sobre todo el tema de la verdad y la caridad y la verdadera misericordia. Se fraguó la exhortación en el año de la misericordia, y la misericordia no debe ser entendida como una falsa compasión. Es decir, la misericordia no se trata de dar soluciones fáciles y rápidas a cuestiones que están ahí, sino de acompañar y de ver realmente cuál es la situación y aquello que llama la verdadera misericordia, que no debe abandonar nunca la verdad y tampoco la caridad. Bueno, vamos a diferenciar, si le parece a don Josué, entre separados, divorciados. Son distintas las situaciones, os habéis visto incluso en la necesidad de renombrar vuestra pastoral, ¿no? Divorciados vueltos a casar civilmente, ¿de qué estamos hablando? Hay que distinguir porque el Papa también lo dice, y vamos a ser fieles al texto. La separación es algo que ya estaba presente, digo, el mismo Código de Derecho Canónico lo contempla, manteniendo el vínculo, por supuesto. El obispo puede autorizar que por unas causas graves no haya convivencia entre los esposos, por una causa grave, ¿no? Pero el vínculo permanece, ¿no? Hablar del divorcio es querer ir a romper el vínculo, ¿no? Entonces ahí ya se originó una primera distinción. También es cierto que hay que tener presente a aquellas personas que sin causa de ellos, sin culpa de ellos, pues han tenido que aceptar o sufrir un divorcio, sufrir un divorcio. Pensemos que el divorcio no es bueno y que el divorcio, por lo tanto,
crea conflictos, crea problemas. ¿Y qué puede ocurrir? Que algunas veces, pues bueno, la persona que ha sufrido un divorcio, pues pierde a lo mejor hasta derechos. Pues imaginaros personas que han tenido que acudir al divorcio pues por problemas de violencia, ¿no? Por problemas incluso otros temas, otros conflictos que hayan tenido. Y claro, el divorcio es cierto que bueno, pues regula incluso situaciones que pueda haber de derechos de la persona o de derechos de terceros, como pueden ser también los hijos, ¿no? Y pensad que una persona que se ha separado, se ha quedado divorciada, a lo mejor ha quedado en estado de indefensión, hasta económica y laboral. Entonces, la Iglesia, pues también su caridad tiene que ser efectiva sobre esas personas. Y luego están los divorciados que han contraído una nueva unión, ¿no? Entonces, son realidades distintas y que por lo tanto la Iglesia pues va a dar ayuda y va a dar respuesta de forma distinta también a esas realidades. ¿Es moralmente lícito el divorcio? Bueno, vamos a ver, ya he dicho que el divorcio no es bueno. Lo que pasa es que algunas veces hay que tolerarlo, sobre todo cuando hay que regular derechos de personas, ¿no? Cuando no puede ser de forma pacífica, de forma tranquila, pues a lo mejor la justicia tiene que intervenir sobre todo por garantizar derechos de una de las partes y derechos también de terceras partes de los hijos. Imaginaros, ¿no? Y esto, pues yo tengo experiencia y conozco de que hay que garantizar los derechos de los hijos de manutención y se tiene que hacer a través de... Claro. Y lo que sucede mucho hoy en día es que cuando ves una película o los medios de comunicación siempre te plantean o te presentan el divorcio pues como algo incluso divertido y que no pasa nada, se acabó el amor y todas esas cosas que nos... Y en realidad, si nos paramos a pensar, es un vínculo que se ha creado y cuando rompes el vínculo, algo que se rompe o que se te rompe a ti mismo, te duele. Si te rompes un brazo o si te rompes una pierna, pues también a lo mejor en el sentido espiritual es algo que es de mucho sufrimiento y eso quizá no se nos dice, en general la sociedad no es capaz de, porque se le presenta de otra manera, de comprender la cantidad de sufrimiento que conlleva el divorcio en todos los sentidos, Bueno, la siguiente pregunta iba por ahí. Según vuestra experiencia de acompañamiento en este ámbito de la pastoral familiar, ¿sí es el divorcio la opción que hay que tomar en cuanto aparecen las dificultades? ¿Merece la pena luchar por salvar el matrimonio? Pues sí, ya viendo todo lo que estamos... Claro que merece la pena luchar por tu matrimonio, por supuestísimo, hasta las últimas consecuencias. En la diócesis, gracias a Dios, pues tenemos los COF, los Centros de Orientación Familiar, que están con un montón de personas expertas en la materia, de psicólogos, de abogados, personas que tienen problemas con los hijos adolescentes. Bueno, 1000 veces han venido aquí a hablar de este tema. Entonces, pues luchar por tu matrimonio, luchar por él. Además también lo dice el Papa, ¿no? El vínculo, el Papa habla del vínculo, de la importancia del vínculo. Por desgracia, muchas de las personas que conocemos a raíz de la pastoral de la que estamos hablando, son personas que ni siquiera han tenido la oportunidad, muchas de ellas, de poder luchar por su matrimonio. Se han visto de la noche a la mañana abocadas al divorcio y no han tenido ninguna solución ni nada. Cáritas también está ayudando, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, como te digo que son unas mimadas, pues a nuestras reuniones van viniendo, pues la verdad es que han venido un montonazo de sacerdotes y un montonazo de ellos encargados de distintos ámbitos de la Iglesia, que hemos ido conociendo conforme han ido pasando los meses, ¿no? Y entonces han conocido la realidad de Cáritas, algunas de ellas son voluntarias en Cáritas. Pues también vino el vicario judicial, por ejemplo, tanto con los divorciados vueltos a casar como con las separadas, para explicar un poco los procesos de nulidad. Bueno, esto lo saben mejor. Claro, porque esta es otra opción que puede surgir, que a lo mejor se puede vislumbrar en alguno de los casos que os han llegado una posible nulidad, pero os voy a pedir que lo dejemos aquí, tenemos que hacer una pausa. Y luego partimos de ahí ya la segunda parte del programa de hoy. Enseguida volvemos.
Bueno, regresamos de nuevo a esta edición de La Alegría del Amor que estamos dedicando al capítulo 8 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que lleva como título Acompañar, discernir e integrar en la fragilidad, en las situaciones quizá más especiales, ¿no? Y compartimos este programa con el equipo al frente de Pastoral con Divorciados y Mujeres Separadas de la Archidiócesis de Toledo, formado por don Josué García, sacerdote, y el matrimonio entre Mercedes Muelas y Jesús Manuel Díaz Rincón. Bueno, estábamos hablando del acompañamiento, yo creo que ha quedado bastante claro, aunque al finalizar nuestro programa sí que es cierto que vamos a indicar algunas direcciones en las que bueno, pues se pueden poner en contacto con la Delegación de Familia y Vida por si necesitasen información, ¿no? o participar de este tipo de pastoral, ¿no? Pero estábamos viendo ese discernimiento, ¿no? A lo largo de vuestra experiencia y de lo vivido en estos años dentro de este ámbito de la pastoral familiar, ¿cómo creéis que debe ser este discernimiento del que hablábamos antes? ¿Debe hacer cada sacerdote este discernimiento? Jesús Manuel. En principio, lo que es el primer contacto, tal y como se recomienda en la exhortación, debe ser a través de las parroquias. Es decir, las parroquias deben tener, de ahí está el tema pastoral, el reto pastoral que se nos plantea, grupos de familias que estén preparadas para esa primera acogida y luego, lógicamente, el que debe realizar ese primer discernimiento, esa primera coloquio con la pareja que venga, es el sacerdote y empieza a acompañarles. Ahora, concretamente en los casos de fragilidades, separados, divorciados o divorciados vueltos a casar, lo que es la continuación de todo ese proceso de acompañamiento y posterior discernimiento e integración, que es el objetivo de todo el proceso, se debe hacer siempre atendiendo a las orientaciones del obispo y con un proceso reglado que organizará el obispo con el equipo responsable. Es decir, precisamente una de las razones de hacerlo así, de esa forma, es decir, que no se ocupe solamente 50.000 discernimientos, es para evitar la arbitrariedad precisamente en las soluciones que se puedan dar, sobre todo en estos casos que son mucho más especiales y concretos y más difíciles. Es decir, el sacerdote lógicamente tiene que hacer ese primer contacto, ese primer discernimiento, ese conocimiento previo para posteriormente remitir en la continuación de ese proceso a esas claves diocesanas que serán las que el obispo en cada una de sus diócesis, en la nuestra, pues establezca. Sí, sí, hablas, evidentemente, yo lo comparo igual como el médico, vas a medicina general y luego te dice tienes que acudir al especialista, ¿verdad? Bueno, pues es necesario, y el Papa lo dice, que hay que formar a personas para que puedan atender a estos cristianos, a estos bautizados que viven estas situaciones y evidentemente con visión eclesial, con comunión en la Iglesia, y por eso la importancia de la intervención del obispo. El obispo es el garante de la comunión y para que esto se haga conforme a las enseñanzas del magisterio y del Papa Francisco actualmente, y por eso muy importante que el obispo es el que designa al sacerdote, porque si no el gran peligro que ha hecho Jesús Manuel, la arbitrariedad, y que el mismo Papa hace referencia a ello. Claro, uno puede ser un sacerdote que tenga más laxo, otro más, entonces para que haya una comunión también en esta pastoral de la Iglesia. Y antes ha salido también el tema, antes de hacer la pausa, ¿no? ¿Qué hacer cuando en el camino del discernimiento, don Josué, se vislumbra, se atisba una posible nulidad matrimonial? Pues no podemos olvidar que también el Papa Francisco nos ha hecho un regalo a los que trabajamos en el mundo judicial, que fue ese motu propio de reforma, sí, ¿no? de los procesos de nulidad de agosto de 2015, pues que es una gran ayuda pastoral, ¿no? Sobre todo es necesario que, y aquí la función de todos, ¿no? De romper mitos con este tema de las nulidades. Yo creo que se está acercando a la gente esta ayuda que la Iglesia ofrece para verificar la verdad de tu matrimonio. Es decir, la Iglesia ofrece este cauce y por lo tanto es muy importante que todas estas personas pues, puedan tener facilidad y agilidad. Yo creo que son las dos claves que el Papa está en la reforma. Accesibilidad y al mismo tiempo también que sea agilidad. Son las dos palabras claves de esta reforma, ¿no? Y yo creo que nosotros desde la Vicaría Judicial también lo hemos ofrecido, ¿verdad? Las personas que están en el grupo de Santa Teresa y de
y de pastoral con divorciados vueltos a casar, y bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, es bastante desconocido realmente el tema de la vicaría judicial, de las nulidades. Y si lo que se conoce son muchos tópicos. Sí, Por ejemplo, los famosos. solo los sí. famosos tienen acceso a la nulidad matrimonial. O pueden conseguirla, o la consiguen con más facilidad. O... Bien, sí, ayer me decía una, dice, pues mira, es que yo no lo pido porque es que eso me han dicho que se pide en Cádiz. ¿En qué? Decía, En Cádiz. Cádiz. sí. Fíjate dónde venía, para que sepáis, bueno, vosotros aquí un poquito decía, O la rota. yo ya deduje, digo, será por esto, ni O la rota, claro, ¿no? como está lleno así de, esto es que me ha dicho que se pide en Cádiz, digo, bueno, Sí, y es que es muy desconocido y como decía Josué, todo el mundo tiene también derecho a saber la verdad de su matrimonio, Eso es, ¿no? eso es. Y como cierta tranquilidad en ese sentido. eso Sí, es. de hecho, como ha venido, el vicario judicial ha estado tanto en el grupo de mujeres separadas de Santa Teresa como en el de divorciados vueltos a casar, el grupo Juan Pablo II. Y algunos pues sí que se han animado Ujú, a comenzar el proceso. ujú. Entonces, esto lo mejor que yo invito es preguntar, acudir a la vicaría judicial, y ahí las puertas están abiertas y que la gente se acerque a preguntar y a informarse, pues cómo es un proceso de nulidad o qué requisitos o qué cosas se piden, ¿no? El problema es que la información, por desgracia, la recibimos de los medios de comunicación social y claro, a ver, de los famosos pues sale también su nulidad porque también tienen derecho a que se la den, digo yo, claro, si realmente es así después del proceso, pero yo digo siempre, del famoso sale también su boda, que sí, sale el bautizo Sí. de sus hijos, sale, bueno, pero yo en mis años que llevo trabajando en la vicaría judicial, todos han sido gente de andar por casa. de andar por casa, se Corriente, considera esa gente expresión, corriente. gente de a pie, ¿no? Pero sobre todo lo que decíais también, ¿no? La paz que da, ¿no? Y que la Iglesia te verifique si aquello pues hubo vínculo o no lo hubo, y quedar también a gusto en tu conciencia, ¿no? Ujú. Estupendo. Bueno, vamos a hablar de la tercera parte de este capítulo, la integración, integrar en la fragilidad. ¿Qué principios rigen la integración de estas personas? Pues un poco los que decíamos también al principio para otros pasos de estos procesos. El principio de la acogida misericordiosa, atenta, cercana, con ternura, como dice el Papa también, y el principio de atender a la verdad de cada situación y a la caridad que siempre se tiene que tener con estos hermanos nuestros que se acercan, sin tampoco pretender, y este es un principio también a tener en cuenta, que no necesariamente se va a solucionar el problema a las primeras de cambio. Es decir, uno de los principios, y yo creo que es fundamental porque son procesos largos en principio, el de la paciencia, el tener la paciencia necesaria, los que se acercan y los que acompañan, de saber llevar el camino correcto de integración siempre en función de los planes diocesanos que se establezcan. Eso yo creo que serían las cuestiones más importantes a tener en cuenta. ¿Y cómo se lleva, por ejemplo, a cabo la integración de las mujeres en el grupo de Santa Teresa? A ver, Mercedes. Pues bueno, ¿Cómo se ha conseguido? Hemos comentado un poco cómo, pero bueno, en general pues tenemos pues como otros grupos apostólicos que hay en la diócesis, en este caso pues tenemos una reunión al mes que generalmente empieza con un rato de oración largo, rezamos vísperas, con una exposición del Santísimo, a lo mejor una pequeña meditación de algún sacerdote que nos acompañe, o de Josué, o del delegado de familia, don Miguel, y luego después pues con temas de formación de algún libro, pues ya pasamos a los salones de la parroquia y pues vamos llevando los temas de formación del libro este. Y luego también... Sí, no creo que es importante también el paso previo antes de, digamos, que acudan a la reunión, digamos, general, que yo creo que eso lo hacéis también muy bien. Cuando hay alguna petición, una de ellas que dicen, oye, conozco una amiga, o alguien se interesa a través de la información de los correos electrónicos de la página web, pues se recibe un correo. Entonces, habitualmente es Mercedes la que entra en contacto en un primer momento con esa persona que está solicitando información o ayuda, y se queda de forma más reducida con ella, pues a tomar un café con 2 o 3 de las personas que ya están integradas de la separada. Es decir, no se le dice, oye, pues vente el domingo llegas tal, allí con 20, allí llegas y eso. hay 30 personas. Y yo creo que eso a la hora del primer contacto es importante. Nos vemos así, o llama un sacerdote, o le pasa el teléfono. Normalmente los sacerdotes pasan el teléfono y llaman. Y entonces pues quedamos así un poco, le explicamos y que vas a estar allí con mucha gente, que si no llegar tú sola sin conocer a nadie, pues entonces pues hacemos eso. Y luego ya pues esto, y luego pues
También muy importante en el grupo, como en otros grupos también, como hemos comentado, pues el hecho de estar un poco enganchado en este momento a la diócesis, que lleva ahora mismo el plan pastoral. Pues asistimos, como hemos dicho antes, hemos hablado de Fátima, pues este curso pasado con el Júbilo de la Misericordia, pues también estuvimos en el Júbilo de la Misericordia, pasamos por la Puerta Santa, pues participar en todas las cosas, la jornada de pastoral, pues todo esto, pues igual que en los correos nos lo pasamos y pues vamos todas participando en todo lo diocesano normalmente. Una manera de integrarse, lo has dicho, es estar en la vida de la diócesis, ¿no? Y que también la vida de la diócesis llegue a ellas, ¿no? Muy bonito, ¿verdad? Lo disfrutamos, ¿verdad? El jubileo para ellas, además lo presidió don Braulio, la misa jubilada. Me parece muy importante precisamente para que se visualice y se facilite esa integración el interés que tiene don Braulio, es decir, claro, que ella ha estado en diferentes momentos pues acompañando de forma, alguna reunión ha estado él. Ha estado en momentos más privados en una reunión, pero luego también cuando tuvimos el Júbilo de la Misericordia dijo que lo presidía él. Escuchando él y yo creo que eso las personas que se acercan lo valoran mucho porque es una forma clara y visual de la cercanía de la Iglesia. Es que está el obispo ahí que te está escuchando y te está acogiendo. Claro, eso es importante. Es un camino de santidad como cualquier otra persona. Con los divorciados vueltos a casar, pues por ejemplo, empezamos la explicación de la Lectio Divina. Es únicamente a lo mejor personas, como hablábamos antes, que por la situación tan especial que tienen, pueden sentirse fuera de la Iglesia cuando en realidad no lo están porque están bautizados y pues continuar su camino de santidad quizá más acompañados porque están en situaciones más delicadas y tener su camino de santidad como el mío, como el de todo el mundo, claro. Y yo creo que tienen que ser los predilectos. Porque lo son. Porque están heridos, ¿verdad? Claro, hay que echar bálsamo en esas heridas, ¿no? Y ahí yo creo que la Iglesia está empezando un camino muy bonito, y una manera de echar ese bálsamo, pues lo que estáis diciendo, todas esas acciones de integración en la vida de la diócesis, y la diócesis también, en ellas también como diócesis que son, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que también se plantean en este capítulo número 8 y que no podíamos pasar por alto, y sobre todo me dirijo a don Josué, ¿no? Es verdad lo que se ha repetido tanto en los medios de comunicación de que el Papa Francisco ha permitido que a partir de ahora comulguen los divorciados. Pues el Papa no ha cambiado la legislación. No nos ha dicho el canon 915 y 916, lo digo así, ya desaparece, ¿no? Y bueno, alguno me puede decir, es que ya estamos con las leyes y con... Bueno, pero los cánones y la ley de la Iglesia están para proteger cosas buenas, ¿no? Y uno de ellos es, pues en primer lugar, lo que es la santidad del matrimonio y al mismo tiempo lo que es la santidad de la Eucaristía, ¿no? Y el Papa no ha tocado nada, lo ha dejado igual, ¿no? Sigue la misma doctrina que estaba, como ha dicho antes Jesús Manuel, de Familiares Consorcio número 84, sobre todo donde el Papa también trata esto. Lo único que, bueno, pues cuando sale siempre un documento parece que se va a buscar a ver, y fijaros, yo estuve hablando con también otros sacerdotes y digo, ¿y qué ocurrió cuando se publicó Familiaris Consorcio? Y pues todo el mundo igual, a ver qué respondía el Papa, ¿no? Y hemos visto que en este tema sigue la misma doctrina y la misma enseñanza. Debe reducirse, por lo tanto, toda la pastoral con estas personas al tema de si comulgan o no. ¿Qué os parece? Antes hablabais de que muchas de las personas que entran dentro de Pastoral con Divorciados o del grupo de Mujeres Separadas Santa Teresa están en Cáritas, son voluntarios. Pues nosotros con el de Divorciados Vueltos a Casar, pues la verdad es que algunas de las personas que vinieron al principio sí que era como un tema clave. Que buscaban respuesta a eso, ¿verdad? Parecía sí, que iban... pero otros no. De hecho, lo viven o aprecian la Eucaristía de una manera que ya podríamos nosotros a lo mejor aprender de ellos, ¿no? Es el ver, porque nadie está juzgando, esto sí que es muy importante, yo creo, nadie está juzgando la gracia en estas personas, si son personas que están en gracia de Dios, están en pecado, nadie habla de... O sea, que eso en realidad a lo mejor están más en gracia de Dios de lo que pueda estar yo. Simplemente, como ha dicho don Josué, están en una situación, en esa situación
que por lo que es la tradición de la Iglesia y lo que dice la Iglesia en el Código Canónico, no pueden comulgar, pero no está nadie juzgándolas a esas personas, nadie está metiéndose en su vida interior, quiero decir. Y entonces pues hay cosas que aprendes que son preciosísimas de ellos, ¿no? Pues yo me pongo en la primera fila porque así estoy más cerca de Jesús que nadie. Son detalles que tú dices, madre mía, que yo esto nunca lo he pensado, que siempre me pongo en la última fila para ver si... ¿Sabes? Que son detalles que a lo mejor faltaban en la Iglesia, que alguien nos enseñe a valorar tanto lo que tenemos, es verdad. Y lo que ha dicho Mercedes, yo lo recuerdo igual, testimonio de una persona que me dijo, yo sé dónde tengo que estar, pero quiero estar lo más cerca que pueda de Jesús. Y recordaba eso. Muchas veces nos buscamos los asientos de atrás y de no, yo me pongo delante para estar cerca, para participar, para estar más cerca de la celebración, ¿no? Pero la gente sí decía, yo sé hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y ellos tienen mucho que aportar y que enriquecer a las comunidades, a la diócesis. ¿Qué pensáis? Bueno, yo pienso concretamente que con el que más contacto tenemos ahora, con el grupo de mujeres separadas, que tienen que aportar, pues tanto eclesial como familiar y como personalmente, lo que es la vivencia desde la fe de situaciones de mucho sufrimiento, situaciones muy complicadas, es decir, gente que de un día para otro ha visto que todo en su vida, lo fundamental, o en lo que han puesto todo su vida, es su matrimonio que se rompe, y a pesar de eso, ellas quieren salir adelante, a pesar de que luego dicen, no, es que ya la gente se separa, se divorcia y borra y cuenta. No, es que eso no se acaba al día siguiente del divorcio, es que eso, por lo que vemos con estas personas, es una fuente continua de problemas y de sufrimiento. Es decir, yo ya me he separado, ya de eso nada, están permanentemente que si el ex, que no sé qué, que el mensaje, que los hijos, que tal, que le llevas, que le traes, permanentemente sus situaciones que yo las viviría con un dolor muy fuerte, con mucho estrés, y ellas, yo creo que a mí al menos es la enseñanza que me transmiten, de paz, de confianza, de perseverancia, de fortaleza y de no tirar la toalla en situaciones que son muy difíciles, personalmente para ellas y por el tema sobre todo de sus hijos. Eso es lo que está diciendo Jesús Manuel. ¿Cómo no las vamos a cuidar si en ellas está también la transmisión de la fe, ¿verdad?, a sus hijos? Es una garantía, ¿no? Ellas que también, bueno, pues es ese cauce por el que Dios se sirve para educar a sus hijos en la fe y transmitir la enseñanza de la Iglesia y la vivencia de la comunión y de la vida de la Iglesia, ¿no? Bueno, vamos terminando, no sé si queréis aportar algo más. Yo creo que debemos animar a la lectura de este capítulo, pero no como hemos hecho otras veces, que hemos terminado diciendo que este capítulo hay que volver a leerlo y releerlo, sino una lectura un poco más global y mucho más amplia, ¿no? No nos quedemos solo en este capítulo, que entonces corremos el riesgo de acudir a los tópicos que hemos estado comentando antes, ¿no? O querer encontrar esos tópicos en él. Y yo creo que había que hacerlo dentro de lo que ya se viene haciendo en la Iglesia, ¿eh? Siempre se dicen que el texto en su contexto, y además sin olvidar lo que ya se estaba haciendo, que lo has dicho tú al principio, ¿verdad? Es que se entiende muy malamente y se malinterpreta si lo lees y te olvidas de dónde viene todo y qué es lo que hay y que no ha dejado de estar. Entonces, hay expresiones ahí en la exhortación. Pues no se puede decir ya que las personas que viven estas situaciones no estén en gracia de Dios. Claro que estarán en muchas en gracia de Dios, pero no se está entrando a juzgar si están o no están en gracia de Dios. Y como están en gracia de Dios, pueden comulgar. Si el hecho de que no comulguen no es porque no estén en gracia, sino porque su situación objetiva está en contra de lo que es. Entonces, si no lo lees con un poquito de criterio, pues lógicamente el primer vistazo que te echas al capítulo 8 dice, bueno, esto acá, no, y no es así, honestamente no es así. Bueno, ya por último, si alguien nos está viendo y desea ponerse en contacto, tener más información con este ámbito de la pastoral familiar, pastoral con divorciados y mujeres separadas, bueno, van a aparecer unos correos, pero bueno, en la Delegación de Familia y Vida también, en la página web. En la página web se meten y también hay enlaces a los distintos ámbitos de la pastoral. Sí. Estupendo. Pues simplemente que les esperamos. Estamos aquí, ¿verdad? Para lo que necesiten.
Don Josué, Mercedes, Jesús Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por abordar este capítulo 8. Gracias. Gracias. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nosotros volvemos la semana que viene, les espero aquí. Adiós.